buenos días, amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Nosotros nos encontramos con el abogado penalista Luis Izquiel para conversar y tener reacciones sobre lo ocurrido ya hace más de 50 horas en la cárcel, o la penitenciaría, mejor dicho, de Policarabobo, esto en el estado de Valencia, en Valencia, mejor dicho, y queríamos conocer, abogado, todas estas implicaciones de este caso. Se hablan de 68 muertos hasta el momento confirmados, sin embargo hay familiares que no conocen sobre aquellos reclusos cercanos a ellos. Dicen que hasta el momento no se les ha entregado la cédula y que no saben si efectivamente fueron trasladados o que esa cifra de 68 puede incrementar. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué lleva a que en estos recintos, que quizás son provisionales o temporales para pasar a alguna persona que ha cometido un delito, ocurran este tipo de masacres, como se le ha denominado? Sí, estamos hablando del segundo episodio con mayor cantidad de fallecidos en la historia penitenciaria venezolana, solo superado por uno que ocurrió en la cárcel de Sabaneta en los años 90. Esta cifra de 68 presos fallecidos, repito, la segunda más alta de la historia. Esto se produce por varias razones y por lo tanto aquí habría que determinar lo que es una cadena de responsabilidades que deberían ser determinadas. Encabezando esas responsabilidades, a mi entender, está la ministra de Servicios Penitenciarios, que por supuesto llama la atención su silencio ante esta masacre ocurrida en la policía del estado de Carabobo, del estado Carabobo. ¿Por qué digo la ministra de Servicios Penitenciarios? Bueno, porque este caos en las comisarías de policía de los municipios y de los estados se ha creado principalmente porque Iry Varela, desde hace unos 3 años, ha impedido, ha obstaculizado los traslados de los detenidos de estas comisarías, de estos calabozos de policía estadales y municipales a las cárceles formales. Esto ha producido un enorme hacinamiento. Aquí en este caso de la policía de Carabobo se habla de que es un recinto para albergar aproximadamente a unos 80 detenidos, pero habían casi 300 detenidos allí según las versiones que han surgido. Un enorme hacinamiento que es una de las causas principales de lo que ocurrió allí. Sí, en relación a eso, ¿qué pudiese ocurrir ahora? Se habla de una comisión que va a tener en este caso, o que va a investigar estos hechos de la Asamblea Nacional Venezolana para poder reconocer propiamente estos hechos. Sin embargo, ya se hablaban que esto al parecer pudiese ser también una forma de ejecución por parte de los policías. ¿Qué pudo haber pasado? Usted habla del hacinamiento, es uno de los problemas de este tipo de cárceles. Sin embargo, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el proceso penal? ¿Qué ha pasado con el investigar cada uno de estos hechos, de los casos, mejor dicho, por causa del retraso procesal? Uno de los motivos quizás de que lleven a estas condiciones de delitos de derechos humanos y todas estas consecuencias. Sí, bueno, es que en este caso estamos hablando de recintos policiales municipales o estadales, donde los presos deberían estar solo 48 horas, mientras son capturados por la policía, son llevados a estas comisarías de policía, a estos calabozos policiales, y deberían ser presentados en las próximas 48 horas ante un juez de control. El problema acá, las irregularidades que se han presentado, es que en el caso de Policarabobo, así como en otras estaciones policiales de Venezuela, los presos han excedido ese lapso de las 48 horas y han estado allí meses y hasta años. En estos calabozos de policía hay gente condenada por delitos que ya ha pasado todo el proceso judicial. Y esto, repito, es producto de que el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha impedido el traslado de estos detenidos a las cárceles formales. Hay muchas versiones acerca de lo ocurrido. Esto debería llamar a una investigación profunda, imparcial. El problema es que, como todos sabemos, las instituciones del sistema judicial venezolano están secuestradas por el partido político que está en el gobierno. Y eso le resta credibilidad a las investigaciones que desde estas instituciones se pudieran realizar. Hemos escuchado a través de los medios de comunicación versiones de familiares de estos detenidos que fallecieron en Policarabobo, señalando que aparentemente funcionarios le rociaron gasolina a los detenidos y que eso produjo el incendio. Hemos escuchado versiones también que han aparecido en los medios de comunicación de personas que están detenidas
que han señalado que la cifra que dio el fiscal que impuso la constituyente no son ciertas y que podríamos estar hablando de más de 100 fallecidos. Todas estas son versiones extraoficiales, pero que tendrían que investigarse porque son denuncias muy graves que han surgido hasta el momento. El problema acá es que esto que ocurrió en Puebla de Carabobo no es la primera vez que pasa en Venezuela. Han ocurrido otras masacres en el pasado. Para muestra, lo ocurrido el año pasado en los calabozos de la policía del Estado Amazonas, que había sido intervenida por el gobierno nacional. Allí fueron asesinados 37 reclusos. Y a estas son las alturas de que no hay responsables, no hay detenidos, no hay culpables por esos hechos ocurridos en el año pasado en los calabozos de la policía del Estado Amazonas. Lo que preocupa es que ante esta nueva masacre carcelaria vaya todo a quedar en una total impunidad sin los responsables sancionados. Abogado, usted habla que hay una cadena de responsabilidades, incluyendo a la propia ministra Iris Valera, que como hemos visto a través de las redes sociales, su último tuit habla solamente, o es una reacción a la renuncia del presidente Kuczynski de Perú. Sin embargo, la responsabilidad directa, al tratarse de una sede policial del estado Carabobo, el gobernador de esta entidad, Rafael Lacaba, ha dicho que va a crear consejos de seguridad para que se investiguen estos hechos y también para trasladar o crear nuevos centros penitenciarios y así evitar el hacinamiento. ¿En qué pudiese resultar este anuncio que ha hecho ya el gobernador? Sí, aquí hay una cadena de responsabilidades. Como dije anteriormente, para mí, la ministra de Servicio Penitenciario encabeza esa lista de responsabilidades. Pero en el segundo lugar está el gobernador del estado Carabobo, porque ese recinto donde murieron quemados, asfixiados, como causas principales, estos 68 detenidos, responde directamente, está a la orden de la gobernación del estado Carabobo. Así que no puede sencillamente limpiarse las manos, tratar de lavarse la cara, señalando que el propio gobernador va a crear una comisión de investigación. Bueno, debe ser para investigarse a sí mismo, porque él es el segundo responsable, a mi entender, en esta cadena de responsabilidades. Y otro de los responsables, por supuesto, es el director de ese recinto, el director de la policía del estado Carabobo, de la cual dependían estos calabozos donde ocurrió esta lamentable situación donde fallecieron casi 70 reclusos. Sí, en relación al tema penitenciario, ya ha hablado la ministra Iris Valera sobre algunos sistemas de régimen. Incluso la Asamblea Nacional Venezolana hace un año aprobó el uso de celulares y también de las telefonías dentro de las cárceles. Hasta el momento eso se ha cumplido. Hay, por ejemplo, consenso quizás entre ambos factores, entre las medidas de seguridad que toma el gobierno y lo que ha propuesto la Asamblea Nacional Venezolana. Bueno, mira, el año 2015 se aprobó una ley para controlar lo que es la telefonía celular y el uso de la internet dentro de las cárceles, porque se estaban presentando muchos casos de extorsiones mediante llamadas telefónicas que salían de las cárceles del país y también cobro de secuestro, entre otros delitos. Se aprobó una ley que apareció en Gaceta Oficial, fue la única ley que el gobierno permitió que apareciera en Gaceta Oficial, porque el oficialismo también la votó en su momento. El problema es que no se abren las puertas de las cárceles de este país para comprobar si esos equipos de bloqueo de la telefonía celular y la internet están efectivamente colocados en los recintos penitenciarios venezolanos. Nosotros presumimos que no, porque se han seguido presentando denuncias de personas que han sido extorsionadas desde las cárceles a través de llamadas telefónicas, secuestros que han sido cobrados vía telefónica desde una cárcel. Entonces, pero el problema, repito, es que la ministra no deja entrar a las ONG que están ligadas al tema penitenciario, tampoco ha coordinado nada con los diputados de la Asamblea Nacional para que visiten las cárceles y puedan comprobar la colocación de estos bloqueadores de señales que son muy necesarios. Ahora bien, estamos hablando de la masacre, de la denominada masacre de la policía de Carabobo, pero ese no es el único problema que se presentan dentro de los calabozos de policía en Venezuela. También allí se presentan constantemente fugas de detenidos. Vimos como al día siguiente de la masacre de la policía de Carabobo, en la policía de Girardot, en Maracay, el estado de Aragua, se escaparon más de 20 detenidos allí y al parecer fallecieron 2 en ese intento de fuga. Pero es que las fugas son constantes en los calabozos de policía por el caos que se ha generado allí. Y en lo que va de año,
se han contabilizado el Observatorio Venezolano de Prisiones más de 200 fugas de estos calabozos de policía. Estamos hablando de personas procesadas por homicidio, por secuestro, por robo, que ante la debilidad de la infraestructura de estos calabozos de policías municipales y policías estadales, ven la facilidad para irse a la calle y bueno, y continuar con su fechoría. Esto debería ser algo que alarme también a la población. Pero aparte de las masacres, de las fugas de detenidos, también estamos hablando de que las policías municipales, las policías estadales no tienen presupuesto para darle alimentación a esos detenidos, porque es que ellos no deberían estar allí, esos detenidos, deberían estar en el sistema penitenciario formal. Entonces, como las gobernaciones y la alcaldía no tienen dinero para la alimentación de estos reclusos, allí se están presentando casos de reclusos que han muerto por falta de alimentación, por desnutrición severa. En esos calabozos también se ven casos de paludismo, de sarna, de otras enfermedades allí que proliferan en este hacinamiento, en estos recintos de violación de los derechos humanos. Entonces estamos hablando de situaciones violatorias a los derechos fundamentales de muchos venezolanos y que ojalá esta masacre, esta situación lamentable que ocurrió en Policarabobo sirva para ponerle fin, ponerle coto al caos que se ha generado en las comisarías de policía estadales y municipales en Venezuela. Al parecer, abogado, el delito no solamente desde la infraestructura, así como usted lo ha manifestado también, el hecho de que no hay alimento y hay también prisioneros allí que tienen algunas enfermedades, sino que también incluso entre los funcionarios policiales cobran una vacuna o algún pago para que estas personas, estos centros que no están permitidos la visita, puedan por lo menos tener una hora diaria y poder conversar con sus familiares. Esto también pudiese tipificarse como un delito. ¿Qué estarías pasando en este sistema? ¿Qué tendría que hacer en este caso el servicio penitenciario para poder controlar todas estas situaciones que son irregulares en un sistema de prisiones mundial, digamos, en un sistema donde debería funcionarse más bien para que la persona sea procesada o reinsertada en la sociedad? Sí, esta es otra de las denuncias reiteradas que se han presentado en los últimos tiempos en los calabozos de policía municipales y estadales, en el sentido de que en muchos de ellos funcionarios inescrupulosos le cobran dinero a los familiares de los detenidos para pasar alimentación, para poder visitar al familiar dentro de estos calabozos, para que se le permita el acceso, por ejemplo, de los abogados. Esas son denuncias que están allí y que lamentablemente hasta ahora no han podido ser investigados. Pero quería tomar este comentario para señalar también, dentro de la gravedad que genera esta situación de hacinamiento en los calabozos de policía municipales y estadales, el hecho de que los funcionarios de policía, de las policías estadales y municipales, que deberían estar en las calles patrullando, defendiendo a la ciudadanía, protegiendo a los venezolanos, bueno, están como carceleros. Están como carceleros y están encargados también de trasladar a estos detenidos a los tribunales, a las audiencias de su proceso. Entonces tenemos buena parte, yo diría que alrededor de entre 30%, 40% de los funcionarios policiales en Venezuela que deberían estar en las calles protegiendo a los venezolanos, los tenemos ahora como carceleros, cuidando presos y trasladando presos a tribunales. Esto, por supuesto, afecta a la ciudadanía en la calle, porque ve cómo la presencia policial va mermando producto de este caos que ha generado la ministra de Servicio Penitenciario. ¿Y tienen la preparación correcta de estos funcionarios? Ahora, como estas funciones que adquieren de carceleros, por ejemplo, deberían, que como usted lo ha dicho, deberían estar patrullando en las calles. ¿Tienen la preparación? En lo absoluto no tienen la preparación, porque esto es una irregularidad. Ellos no tienen por qué formarlos para eso, porque ellos no deberían estar en esas labores de custodios de presos, por lo menos más allá del lapso de las 48 horas que según la Constitución están establecidos para ser presentados ante un tribunal. Estamos hablando de policías que no tienen ninguna formación para atender detenidos, y esto agrava la situación de violación de derechos humanos allí en estos calabozos. Entre las versiones que circulaban acá en la cárcel de Policarabobo, en este recinto, hablaban de eso, de que la riña al parecer había iniciado por uno de los presos que quería robar el armamento a uno de los funcionarios policiales, y eso es lo que ocasionó algunas revueltas entre la misma cárcel. ¿Pudiese ser una de estas causas, como hipótesis, que se pudiesen investigar para saber cuál fue el motivo realmente de esta masacre de los 68 fallecidos? Bueno, sí, esa es una de las versiones que está en el tapete y que tendría que ser objeto de investigación. Pero en todo caso, entre las fugas que te hablo, que se presentan constantemente, muchas de ellas se producen porque los presos someten a los custodios. Porque precisamente esos no son recintos, ni los funcionarios tienen formación para atender a estos detenidos. Y esto es lo que ojalá esta situación lamentable de la policía de Carabobo ayude
a ejercer presión para que esto termine, para que la ministra de Iris Varela asuma su responsabilidad y termine con ese caos que ella misma creó en las comisarías de policía municipales y estadales. Porque si eso no es así, si la ministra no le pone coto a esto y sigue impidiendo los traslados a las cárceles formales, bueno, hoy estamos hablando de la masacre de la policía de Carabobo, el año pasado hablamos de la masacre de la policía del Estado de Amazonas, bueno, y mañana, en una semana, dentro de un mes, muy probablemente estemos hablando de otra situación de estas porque las condiciones están allí generadas. Estamos hablando de calabozos de policía que según las ONG que cubren, que están ligadas a la fuente penitenciaria, han señalado que el total de los calabozos de policía en Venezuela tiene una capacidad para mantener a unos 5.000 o 6.000 detenidos. Pero estamos hablando de que en la actualidad hay aproximadamente unos 30.000. Entonces imagínense ustedes el hacinamiento, estamos hablando de 500, 600% de hacinamiento. Y si esas condiciones se mantienen, si la ministra, si las autoridades del gobierno venezolano no hacen nada con esta masacre que ocurrió en Policarabobo y dejan que todo continúe igual, bueno, lamentablemente es muy probable que veamos situaciones parecidas en el futuro. ¿La presión de la comunidad internacional pudiese generar alguna medida para que el gobierno reaccione ante estos delitos de lesa humanidad, como ya se ha pronunciado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas? Bueno, ojalá contribuya a presionar a la ministra de Servicio Penitenciario y al gobierno de Nicolás Maduro para que le ponga coto a este caos carcelario. Esta masacre de Policarabobo le ha dado la vuelta al mundo. Hay una foto que circula por allí en las redes sociales que ya ha sido colocada en noticieros internacionales. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como tú señalaste, también se pronunció horrorizado ante estos hechos, pidiendo una investigación imparcial y lamentando también una situación de un gobierno que supuestamente se dice humanista, que en vez de atender a los familiares, vimos imágenes de cómo los cuerpos de seguridad le lanzaban bombas lacrimógenas a los familiares de los detenidos que acababan de morir quemados y asfixiados adentro, una cuestión inhumana que resaltó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiterados informes ha señalado el caos del sistema penitenciario venezolano e inclusive varias prisiones venezolanas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que no han sido observadas por el gobierno nacional. Muchísimas gracias, abogado. Escuchaban al abogado penalista Luis Isquiel, quien se ha referido a todos estos hechos ocurridos en el estado Carabobo por la masacre de al menos 68 personas confirmadas hasta el momento. Sin embargo, ya se ha mencionado incluso por algunas denuncias que han realizado los familiares que no conocen del paradero de algunos de estos reclusos, y es por ello que esta cifra pudiese aumentar en lo que va de fecha. Ante esta situación, la Asamblea Nacional Venezolana, el Poder Legislativo con mayoría de oposición, ha manifestado que para el día martes se espera que sea uno de los temas discutidos ante la plenaria para de esta forma entonces crear una comisión que se encargue junto a la Comisión de Régimen Penitenciario, Culto y Régimen Penitenciario, junto a la Comisión de Política Interior para poder esclarecer estos hechos. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.